Seguimos en esta mesa de este lunes 13 de noviembre con Pablo Carrasco, Benir Sartú, Daniel Superviel y Gabriel Mazarovich. Vamos al segundo tema que tenemos planteado para hoy. Un concurso laboral para llenar 42 cargos administrativos en el Banco de Seguros del Estado volvió a poner en agenda el tema de la discriminación racial en Uruguay. Cuando llego me hacen identificarme con un pegotín rojo, entro al salón y para mi sorpresa resulta que los negros estábamos sectorizados en una parte del salón. Las 3 primeras filas, por ejemplo, éramos todos negros y el resto eran, los blancos. Y además, como si eso, no alcanzara, los sobres tenían también un pegotín rojo que decía afrodescendiente. Así contó Virginia Britos en el programa Todo Pasa de Océano FM la situación que la incomodó a ella y también a otros participantes del llamado. Junto a Jóvenes Afro Uruguayos, una organización, presentaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo por discriminación racial en el marco de la Ley 19.122, cuyo objetivo es favorecer la participación en las áreas educativas y laborales de las personas afrodescendientes. El Banco de Seguro del Estado respondió mediante un comunicado, pidió disculpas y aseguró que seguirá trabajando para mejorar los procedimientos en el área de recursos humanos a la hora de garantizar las cuotas en la plantilla laboral de acuerdo con la ley vigente para no repetir estas malas prácticas en el futuro. En el llamado del Banco de Seguro del Estado se aclaraba que 4 de los 42 cargos corresponderían a personas que se autodefinieran como afrodescendientes. Bueno, ¿con quién empezamos, Gabriel? Bueno, primero, claramente, acá hay como varios puntitos, para ser breve. Primero, claramente, tienen que cambiar una práctica donde etiqueten a gente que en el caso de afrodescendiente, ahora se está en discusión el caso de personas con discapacidad, no se le puede poner etiquetas a la gente físicamente, es una barbaridad. En términos de relaciones, no solo laborales, ¿no?, de recursos humanos, es un tema de sensibilidad básica, mínima de un ser humano. Me parece muy bien que el Banco de Seguro haya reconocido esas cosas y haya comprometido a no hacerlo más. No se debe hacer más en ningún lugar del Uruguay, digo, ¿no? Me parece que es una cosa básica, elemental, que uno a veces cuando ve que son tan especializados los gerentes de recursos humanos por todos lados y hacen esto, dice, ¿para qué estudiaste?, ¿no? Que faltaste a todas las clases de sensibilidad. Pero lo otro que a mí me plantea el problema, rechazando esta práctica y claramente, es cómo deben hacerse los concursos ahora que tenemos cuotas. Me explico. Me parece bien en algunos casos hay una polémica sobre si las cuotas y la discriminación positiva, pero teniendo la ley y teniendo que tener un porcentaje obligatoriamente de los cupos que para hacerlo, ¿cómo se hace? ¿Se hace una parte específica donde solo puedan presentarte afrodescendientes? O ahora que vamos a aprobar la ley de las personas con discapacidad, el Estado ya está, y está la obligación del 3%. Porque si no, por ejemplo, si hay 4 cargos y se presentan solo 4, los afrodescendientes o las personas con discapacidad, digo para no ser un problema racial, que no lo es, digo en el tema de la discriminación positiva, ¿entran 4 porque se presentaron 4? ¿Cómo es me parece que es un tema interesante. Es obvio, es así. Sí, es interesante el criterio, saber cómo se instrumenta, ¿no? Sí, yo lo que digo es que el concepto discriminatorio está en la ley. O sea, cuando tú decís que en un concurso tiene que haber un porcentaje tal de tal raza, inevitablemente te lleva a tener que marcar por raza. Podrá no gustarte el etiquetado porque es muy grosero, pero en algún lugar, ya sea en la prueba o en algún lugar, va a tener que decir que esa persona es de tal raza, o de tal orientación sexual, o de tal, es decir, y eso le va a dar ventaja para el concurso. Si no se sabe quién es si no se identifica a la persona, en la ley no estaba, la que lo mandaron. ¿Qué es lo que no está? La definición de qué es negro y qué no está la definición. Porque ese es otro tema también. ¿Cómo y a quién se identifica? Es autoidentificación, pero lo que yo estoy diciendo es que el concepto discriminatorio está en la ley. La ley lleva implícita la idea de la discriminación. Vas a ser tratado distinto si sos blanco que si sos negro, si sos heterosexual que si sos homosexual, o si sos con plenas capacidades o con discapacidades. Yo me pregunto si estas cosas no son, en el fondo, una forma grotesca de poner en evidencia una cosa que ya está en la ley, que es discriminatoria, que está en la ley, porque la ley no asegura igualdad de condiciones para concursar a todos, sino que privilegia determinadas características. Y bueno,
nos choca cuando lo vemos materializado en una etiqueta, pero la etiqueta está de alguna manera desde el momento que se trata distinto a uno a otro según su raza. Sí, es un tema, en primer lugar está laudado, ¿no? Se laudó primero porque la persona que hizo la denuncia, esta chica Britos, hizo la denuncia, etcétera, siguió los pasos, aceptó las disculpas y el tema se cerró en sí mismo y quedó como un anecdotario de un poco lo que dice Sartú, o sea, la falta de protocolización una vez que se aprueban este tipo de leyes. ¿Cómo hace el burócrata que decidió, bueno, tengo que darle, no sé cuánto, el 8%, el 8% de 42 puestos a personas afrodescendientes o negras? ¿Cómo hago? Y el tipo dijo, bueno, separemos acá para... O sea, ¿y qué pasaba, por ejemplo, si no se presentaban, si los blancos supuestamente no llegaban al cupo? O sea, quedaban lugares vacantes porque eran negros, solo 4 podían ser negros. O sea, suena tragicómico y disparatado, ¿no? O sea, la resolución que el cráneo del Banco de Seguros diseñó es disparatada, pero también es disparatado la situación. Y me parece también disparatado, absoluto, esa situación de que yo decido qué soy. ¿No? O sea, pero ¿no? lo más disparatado es que tengamos un tratamiento distinto por la raza. Por eso te digo, es inconstitucional, la famosa frase, es disparatado. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Esto se traduce así, además. Tenés hay un cupo de 92% para blancos, por ejemplo. Es decir, si lo mirás a la inversa, ¿no? El conjunto complementario sería 92%. Nos parecería horrible que hubiese una reserva de cargos para... Bueno, pero de alguna manera la ley hace eso. Hay un 8% para negros y un 92% para blancos. Sí, yo no hay dos opiniones. Esto es bizarro, totalmente bizarro, y es, como dice Onir, hijo de una ley que lo pone en papel, no lo pone en etiqueta, pero lo pone en papel. Yo diría que si no fuera tan trágico, es hasta cómico. A mí me hace recordar los trabajos que hacemos con los animales, cuando sacamos los aberdinancos por un lado. Y claro, una vez que vos clasificás por raza, ¿no? Está frito, la discriminación está asegurada. Obviamente el que estuvo a cargo de la clasificación tendría inclusive dudas por los colores de la piel y quería poner una etiqueta para se te cuela un pardo. Como además el criterio es se te cuela un pardo en el lote de los blancos o al revés y sería un problema. Así que, digamos, esto realmente es la otra agenda, ¿no? Acabábamos de venir de discutir el primer rubro de exportación de los próximos 20 años y ahora estamos en esta agenda que se sigue profundizando y que, bueno, nos va a permitir algún día casarnos con una oveja, ¿no? Pero que nos va a dejar afuera de la discusión importante. No vas a poder casarte con ciertos cupos. Un cupo. Yo breve. Yo creo primero que me parece que yo no soy amigo de las cuotas en todo. No tengo una opinión generalizada a favor de las cuotas. Sí tengo claro que hay cosas que hay que tomar. Después está todo el vocabulario, discriminación positiva. Porque el problema pasa muchas veces que en el Estado y en la privada, mucho también, el 100% entran blancos, aunque haya negros. Esa es la práctica histórica. Por eso hay mucho menos negros profesionales, hay mucho menos negro obrero especializado, y eso es así. Es histórico en el Uruguay. Porque además vienen de una historia muy complicada que vienen de la mano de los esclavos que trajeron para desarrollar acá y para puerto esclavista de la colonia Montevideo. Entonces, han recibido históricamente discriminación, represión, etcétera, de la sociedad. Y no me parece que esté mal que le den oportunidades. Lo que digo es que hay que ponerse de acuerdo en cómo eso se protocoliza. Porque si no, se lleva a estas situaciones y a una situación muy compleja de debate en torno a qué, porque por ejemplo, me parece que igualmente tiene que haber, en el caso de por ejemplo, esto en un caso administrativo, ver qué capacidades tienen. No puede ser que porque se presenten 8, entren 8 o déjenlo. Tiene que haber una cuestión que yo desconozco, capaz que la hay. Hay algunos mensajes de los oyentes en este sentido que dicen, bueno, hay quien se pregunta, bueno, ¿se está midiendo por capacidad o por raza? ¿Y cómo incide una u otra variable, ese no? Es otro disparate, Después, ¿no? hay otro que pregunta, ¿qué pasa si se presenta a concursar un negro con discapacidad y homosexual? Una fortuna. Plantea, por ejemplo. Le dan 2 cargos. O 3. No, ¿sabés qué hay? Santo Dios. Hay una cosa que además hay que decir. Esto, bajo la apariencia de ser una medida justiciera, no lo es. Porque si tú tenés un problema de que hay un sector social que considerás que está discriminado, como lo declara la ley,
La fórmula no es darle 2 o 3 cargos a ese sector social o a ese sector racial. La fórmula es corregir las causas de fondo de la inferior condición socioeconómica que han tenido. Eso no se corrige dándole 2 puestos en un organismo público, porque hay una enorme cantidad de ese mismo sector que no se beneficia en absoluto. Bueno, eso es una mentira, eso es la discriminación positiva, que son medidas simbólicas, decorativas.